Presidente de la República. Señor Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Néstor Méndez, Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Americanos. Señoras y señores, asistimos hoy a la suscripción del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno del Perú y la Organización de los Estados Americanos para la lucha contra la corrupción, hecho que se enmarca en la política de Estado consagrada en el Acuerdo Nacional sobre la que el Perú tiene obligaciones en tanto Estado parte de los instrumentos internacionales pertinentes. Se trata de un convenio resultante de una negociación que inició hace poco más de 5 meses con ocasión de la presentación del señor Presidente de la República ante el Consejo Permanente de la OEA, en sesión protocolar del 20 de septiembre del 2021. En el ámbito interamericano, las obligaciones internacionales anticorrupción tienen como fundamento la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en 1996 en una conferencia especializada de la OEA. Esta convención fue el primer instrumento jurídico internacional de la materia que luego contribuiría a los desarrollos que tuvieron lugar en las Naciones Unidas, la OCDE, entre otros. Con su adopción, la OEA fue pionera en el reconocimiento y tratamiento de la corrupción como un fenómeno que no se constriñe al ámbito doméstico, sino que tiene una trascendencia internacional que exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente. Nuestro país participa activamente en el proceso de implementación de la Convención a través de su mecanismo de seguimiento, habiendo sido evaluado satisfactoriamente en más de una oportunidad por expertos de otros países de la región. A los esfuerzos de prevención y combate de la corrupción en la región se suma desde 2018 el compromiso de Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno en la 7ª Cumbre de las Américas llevada a cabo en el Perú. Si bien se ha avanzado en el desarrollo de un marco normativo y se ha fortalecido nuestra institucionalidad, el Perú, como es de dominio público, no ha sido inmune a graves casos de corrupción. Muchos de ellos estrechamente vinculados a otros flagelos que atacan a nuestra sociedad, como son el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, que tienen en las redes de corrupción una de las fuentes de sus actividades delincuenciales. Estos graves actos de corrupción involucran a altos funcionarios de los poderes del Estado, así como organismos autónomos de gobiernos regionales y locales, a líderes políticos, partidarios y empresarios nacionales y extranjeros con poder económico. No se descarta que estas prácticas deleznables hayan igualmente comprometido a funcionarios de la actual administración. La ciudadanía clama porque ninguno de estos actos quede impune y porque podamos seguir avanzando hacia la construcción de una sociedad más justa, íntegra, proba e inclusiva para todos. Finalmente, con este propósito, el Perú renueva sus compromisos adquiridos en el ámbito interamericano para la lucha contra la corrupción y solicita a la Organización de Estados Americanos la facilitación de mecanismos de cooperación y asistencia técnicos para fortalecer las capacidades de los entes responsables de la prevención y el combate de la corrupción, así como para luchar contra la impunidad sobre dichos actos en nuestro país. Ese es el principal objeto de este acuerdo que hoy nos convoca. Muchas gracias. Palabras del Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos, embajador Néstor Méndez. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y todas. Excelentísimo señor presidente Pedro Castillo, señor canciller César Landa, distinguidos ministros, queridos amigos, señoras y señores. Para mí es un verdadero placer estar aquí en Lima
y transmitirles un saludo muy especial del secretario general Luis Almagro, quien hubiera querido estar acá, pero no le fue posible. En la OEA estamos orgullosos de que la Convención Interamericana contra la Corrupción haya sido el primer instrumento jurídico internacional en la materia, al haber sido aprobada en 1996 y haber servido de precedente para los desarrollos que se dieron más tarde en el campo, en la OCDE, el Consejo de Europa, la Unión Africana y la Organización de las Naciones Unidas. Estamos orgullosos también del respaldo del Gobierno del Perú a dicho instrumento, cuyo instrumento de ratificación fue depositado el 6 de abril de 1997. Nuestra región también es pionera en reconocer que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo. El instrumento fundacional de la OEA reconoce que uno de sus propósitos es promover la democracia y consolidarla dentro del respeto del principio de no intervención. El Gobierno del Perú ha respaldado los esfuerzos de la organización para la consolidación de la democracia representativa. Ya en el 2001, aquí en Lima, Perú se adoptaba la Carta Democrática Interamericana, en la que los Estados miembros de la OEA reconocieron que el acceso y ejercicio del poder con su gestión al Estado de Derecho son elementos esenciales de la democracia representativa y dispusieron también que la transparencia de las actividades gubernamentales y la probidad y responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública son fundamentales para su ejercicio. En la OEA estamos convencidos de que la democracia efectiva requiere que la corrupción sea combatida de manera integral, pues ésta socava la legitimidad de las instituciones políticas. En el año 2018, los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio, reunidos en la 8ª Cumbre de las Américas, celebrada también aquí en Lima, Perú, pusieron una vez más de manifiesto la necesidad de combatir conjuntamente la corrupción. Con la adopción del Compromiso de Lima, Gobernabilidad Democrática contra la Corrupción, nuestra región entonces reiteró que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en nuestros países. Quiero en este acto reafirmar el compromiso de la Secretaría General de la OEA de acudir al llamado de sus Estados miembros y asistirles en la prevención y el combate a la corrupción, que tanto daño nos causa al erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Desde la Secretaría General de la OEA estamos convencidos de que hay que redoblar esfuerzos para fortalecer la cooperación internacional contra la corrupción, pues se utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para su comisión y su ocultamiento. La Organización de los Estados Americanos siempre estará dispuesta a acudir al llamado de sus Estados miembros. El Perú cuenta con nuestro apoyo para que su compromiso de combatir la corrupción sea más efectivo y se traduzca en beneficio de sus ciudadanos. La OEA acompañará al Gobierno del Perú en sus esfuerzos para fomentar la transparencia en la actuación pública, evitar el saqueo del erario público y combatir la impunidad de aquellas personas que hayan cometido actos de corrupción. Pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Acto seguido, se procederá a la firma del documento. Suscriben, por el Perú, Dr. César Rodrigo Landa Arroyo, Ministro de Relaciones Exteriores. Por la Organización de los Estados Americanos, Embajador Néstor Méndez, Secretario General Adjunto.
Bien, a continuación, El acuerdo de entonces, cooperación se establece un suscribe marco este para acuerdo de facilitar cooperación relaciones especiales para la de lucha cooperación contra la y corrupción. asistencia técnica para la lucha contra la corrupción en el Perú, que abarcan, entre otros elementos, el envío de misiones de expertos, la provisión de asesorías especializadas, el desarrollo de estudios sobre la materia y la asistencia técnica de la OEA para la implementación de las recomendaciones de los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción. La firma entonces de este acuerdo de cooperación contra la corrupción permitirá fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de la prevención y el combate a la corrupción, así como la lucha contra la impunidad en nuestro país. Hemos escuchado ya todo el apoyo, el respaldo por parte de la OEA en estas labores de acciones contra la corrupción que ha encaminado nuestro país. Luego de la suscripción, entonces, el canciller de la República con el secretario general adjunto de la OEA han intercambiado los documentos suscritos. El gobierno del Perú tiene la firme determinación de actuar con mayor transparencia y firmeza para prevenir, identificar y sancionar los actos de corrupción y su voluntad de marcar un punto de inflexión en nuestra historia al respecto. En ese sentido, la cooperación que la OEA puede brindar respecto a este tema, la lucha contra la corrupción, es de suma importancia. Se ha dado a conocer el día de hoy, luego de la suscripción de este acuerdo. Vamos a escuchar ahora las palabras por parte del jefe de Estado. Señor Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Americanos, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor representante de la OEA en el Perú, distinguidos invitados, queridos compatriotas, los países de América Latina y el Caribe enfrentamos desde hace mucho tiempo el flagelo de la corrupción, que no solo les quita a los pobres los recursos que deben estar destinados a la salud, a la construcción de escuelas, a la alimentación, sino también socava las instituciones, la gobernabilidad y socava la democracia. La corrupción carcome las bases del Estado, desalienta las inversiones y, sobre todo, indigna con justa razón a la ciudadanía. Nuestras poblaciones se sienten frustradas por la falta de atención a sus demandas por parte de las autoridades. El Perú no ha estado ajeno a esta compleja situación. En los últimos años, nuestro país ha estado signado por una grave crisis de corrupción que ha involucrado a altos funcionarios y grandes empresas como parte de un mecanismo de amplias ramificaciones que han afectado la capacidad del Estado para resolver las necesidades más emergentes. Estos casos, manifiestos de gran corrupción, se sumaron a un contexto de débil institucionalidad en el país, que ha permitido que intereses oscuros y contrarios al interés común de las mayorías lucren a costa del erario público. La construcción de un país justo, equitativo y desarrollado, como queremos todos, es inviable si esta situación persiste. De poco nos habrá servido el crecimiento económico si la corrupción continúa desviando de manera ilegal los recursos en beneficio de unos pocos. Necesitamos un punto de quiebre frente a la corrupción para desterrar de una vez por todas esa cultura y esas prácticas perversas
con las que ingentes recursos del Estado han sido desviados y aprovechados indebidamente a lo largo de toda nuestra historia. Por ello, saludo que la Organización de Estados Americanos haya acogido la invitación que hicimos hace algunos días en nombre del gobierno peruano para sumarse y contribuir a la lucha contra la corrupción en nuestra patria. Hoy, una semana después de haber asumido ese compromiso, es grato para mí presidir la ceremonia de suscripción de este acuerdo de cooperación que nos permita contar con el acompañamiento y la asistencia de la OEA para fortalecer las capacidades de nuestras instituciones competentes en materia de prevención, identificación y sanción a los actos de corrupción. Deseo agradecer la buena disposición de la OEA y de su secretario general, Luis Almagro, para acoger esta iniciativa y poner al alcance del Perú las herramientas y la experiencia de las que dispone dicha organización para combatir este flagelo. Lo he señalado y hoy lo ratifico. La determinación de mi gobierno de actuar con la mayor transparencia y firmeza para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción que pudieron haber ocurrido durante la presente gestión y en las gestiones pasadas y en todos los niveles de gobierno y de la sociedad. No permitiremos ni protegeremos a quienes cometan actos de corrupción. No en vano, uno de los 10 ejes de nuestra política general de gobierno 2021-2026 es la lucha frontal contra este flagelo. Somos conscientes de esta lucha. No es una tarea sencilla que requiere contar desde el Estado con mecanismos institucionales efectivos y funcionarios comprometidos con un servicio público íntegro y honesto, como se necesita también del concurso del sector privado y de la población. Estamos en ese sentido abiertos a recibir y poner en práctica las propuestas de la OEA que coayudan a consolidar a nuestras instituciones y a preparar mejor a nuestra sociedad para luchar de manera más eficaz contra estas prácticas perversas. Mi gobierno aspira a no repetir viejos patrones del pasado. Muy por el contrario, estamos convencidos que tenemos la oportunidad histórica de abrir una nueva etapa y construir un país libre de corrupción, un país íntegro y plenamente democrático. Un corrupto menos, una obra más. Muchas gracias.